a las 4:20 de la madrugada se da la orden de asalto. ¿Verdad? Te salían grumos. Luego inventaron otro que no hacía grumos. Rubén Corral, que le llaman MacGyver en su barrio, con el Vaticano lo puso mal y puso la cocina. Claro, todavía están los churretes. Es que hay mucho MacGyver por ahí. Bueno. Seguramente el peor de todos y la peor época profesional de mi vida fue cuando, siendo director ABC, me tocó dirigir ABC con el ERE encima de la mesa y hacer un expediente de regulación de empleo en el primer año, tras el primer año de director ABC. ¿Ya? Venga. Ángel Expósito, voy a empezar con una frase, a ver si le suena. Mis queridos y amados hijos en Jesucristo, antes de partir para mi eternidad, debo cumplir con vosotros algunos deberes y satisfacer así un vivo deseo de mi corazón. Ante todo, os agradezco con el más vivo afecto de mi corazón la obediencia que me habéis prestado y cuanto habéis trabajado para sostener y propagar nuestra congregación. San Juan Bosco. San Juan Bosco, que él se llamaba Don Bosco. Don Bosco. O Juanito Bosco. Lo del San no le gustaba nada. ¿Y es un referente para usted? Bueno, relativamente. Yo me incorporé muy tarde a esa figura, exactamente cuando me lo empecé a estudiar hace como... Sí, aproximadamente hace un año, cuando me propusieron hacer un libro, me puse a empollar el asunto. Yo no había estudiado los salesianos, ni sabía prácticamente nada de los salesianos, más allá de lo que contaba mi padre, que fue alumno de beneficencia en aquellos años, en los años 30, 40, ¿no? Pero no me incorporé tarde y no sabía tanto como para ser un referente. Quizás se haya hecho referente después, pero hasta hace un año no. Antena de Oro, Premio Periodismo de la ONCE, Premios ATR y muchos más que habrá conseguido. Se habrá enfrentado a millones de problemas antes de llegar a lo más alto. ¿Cuáles han sido los más desalentadores y qué motivo ha tenido para seguir? Vamos a ver, yo tuve un jefe al principio de empezar en este oficio, que era con un mensaje, José Luis Cebrián, que decía que en esta profesión hay que trabajar siempre como si fueras un becario. Y es un buen eslogan, y es un buen leitmotiv. Yo creo que lo consigo. Hay que trabajar siempre con la ilusión del becario del primer día que llegas a currar. Eso en cuanto a la ilusión de por qué se sigue. En cuanto a los problemas y las malas circunstancias, procuro olvidarlas, pero seguramente el peor de todos y la peor época profesional de mi vida fue cuando, siendo director ABC, me tocó dirigir ABC con el ERE encima de la mesa y hacer un expediente de regulación de empleo en el primer año, tras el primer año de director ABC. Eso fue seguramente la peor época de mi vida. Otras malas, no las recuerdo. Tampoco hace falta... No, pero esa fue terrorífica, esa fue inolvidable, sí. Y hablando de trabajar como un becario y trabajar con la ilusión el primer día, haciendo también mención a Don Bosco, pues me gusta que le llamaran San Juan Bosco, cada uno, en lugar de hacer observaciones sobre lo que hacen otros, esfuércense en cumplir con el mayor esmero posible la responsabilidad que le han sido confiada. ¿Recomendaría a Don Bosco a los políticos de hoy en día, Pedro Sánchez, Albert Rivera, pues fíjate, Pablo Iglesias? Estabas hablando de eso, no estaba pensando en los políticos y en los periodistas, más que en los políticos. Los políticos forman parte de una competición, es, entre comillas, un juego mucho más serio que un partido de fútbol, pero es un juego entre contrincantes, a 4 bandas, a 3 bandas, a 5 bandas. No tiene mayor importancia, salvo que es un juego lógico, con estrategias y con mentiras, con dimes y con diretes. Lo otro no. Lo otro es la profesión, la convivencia, el trabajo, y ahí ese eslogan también hay que aplicar. Si en vez de estar mirando lo que hace el de al lado o lo que hace la competencia, nos dedicáramos a mirar lo que hacemos nosotros, para bien y para mal, y a ser autocríticos, ganaríamos mucho. Mucho más. No me fijo en los políticos. Me fijo en lo mío y en nuestra profesión. Esto debería de aplicarse a los periodistas, sí, entonces. Tajantemente. Sin duda, los primeros. El papel que tienen muchas veces los medios, por lo menos con algunas instituciones, un poco por lo mínimamente dudoso, porque muchas veces sacan a lo mejor noticias que les interesan a ellos, pero realmente no es la realidad, ¿no? Según los números de la Conferencia Episcopal, más de 3.500.000 personas fueron acompañadas y atendidas en algunos de los centros asistenciales católicos. La Iglesia repartió el año 2012 más de 2.400.000 en comida. En 2012, el número de alumnos que se formaron en los 2.620 centros ascendió a 1.500.000.
lo que supone un incremento de 7.000 alumnos más o menos en relación a 2011. Y aún así, en los medios, prácticamente en muchos sale solamente basura. ¿A qué se debe que en la iglesia salga basura? Pues se debe a dos cosas. Imagino que se debe en primer lugar a que las buenas noticias no venden, ese axioma americano que leímos en su día en Sevilla. Good news, no news. Se cumple. Buenas noticias no son noticias. Digo, como autocrítica a la profesión. Y en segundo lugar, porque hay que saber venderse también, ¿eh? Y los mensajes hay que lanzarlos. Y los mensajes hay que venderlos. Y la propaganda hay que hacerla. Y la información hay que distribuirla. Los medios no van a ir a por ti a que les des noticias. Tienes que ser tú el que abra la ventana y que dé las noticias. Se juntan las dos cosas. Los medios somos especialmente proactivos ante lo malo, pero el que tiene buenas noticias tiene que abrir la ventana y venderlas. Si tú te callas, o las ocultas, o te dedicas a otras cosas, sencillamente no van a ir a por ti. Entonces, está haciendo ahora mismo la imagen que te voy a enseñar del Papa Francisco. Está un poco limpiando la imagen de la iglesia, es decir, ¿qué opinión le merece el Papa Francisco? La palabra no es ¿Qué limpiar. cosas está haciendo La palabra no bien, es buenas? limpiar. La limpiar es está haciendo otra, no sé si campaña tampoco es la palabra, otra política de imagen distinta a la que se hacía antes, sin duda. La palabra no es limpiar. La palabra es que está afrontando públicamente e internamente de otra manera pues el día a día de la iglesia. Eso sin duda. Limpiar me parece demasiado. Por eso quiero decir que estaba sucia. No me parece demasiado adecuado. Creo que está haciendo otra política ante la opinión pública mundial mucho más interesante y mucho más productiva que antes, sí. Le voy a enseñar otra foto y le quería preguntar, bueno, hubo muchísima polémica en su día. ¿Esta de arriba cuál es? Esa de arriba es... ¿Tiene que ver con esto o no? ¿El qué? No tiene nada que ver con vale, esto. vale, Esa es otra vale. cosa que ahora, Sí. ahora le pregunto. Hubo mucha polémica, bueno, por lo menos lo que se hablaba, se comentaba a las espaldas, imagino que de vosotros, de Carlos y tú, cuando él llegó a la COPE y tuviste que irte a la tarde. Entonces, ¿es a lo peor quizá que se puede enfrentar a su periodista, a la persona que habla sin saber? ¿Esta foto qué le dice? Esta foto me dice que COPE trabaja con el número 1 y que trabajar, o sea, yo me pregunto, ¿cualquier futbolista del Barça le molesta que Messi sea titular? ¿A cualquier futbolista del Madrid le molesta que Ronaldo o que Iker sean titulares? ¿A cualquier futbolista del Atlético de Madrid le molesta que Greenspan, el francés, sea titular y recién fichado? Tajantemente no. ¿Cómo puede molestar trabajar con el número 1? Sería de ciegos, de cegatos y sería completamente pegarse un tiro en el pie. No, esta foto lo que me sugiere es que es un absoluto privilegio ser contertulio de él, haber sido director de él en el ABC y poder compartir despacho, mesa y micrófono todos los días. Vamos, el que diga lo contrario es un necio. Y ahora, yéndonos un poco otra vez al tema de la actualidad, hablemos de lo que ha pasado, lo que pasó en París hace unos días. Estamos tardando en actuar. ¿Está tardando España en actuar? No. ¿En contestar? No. ¿Contestar cómo? Contestar, bueno, me refiero. Está claro que ante el autodenominado Estado Islámico no nos podemos quedar impunes, no nos podemos quedar quietos. España está yendo bien, España lleva deteniendo terroristas desde hace años. Lleva deteniendo yihadistas, chicos y chicas, desde hace años. Lleva con militares en Mali, República Centroafricana, Senegal, guardias civiles, en Mauritania, en Marruecos, desde hace años. Y la labor de inteligencia, con mayúsculas, que está haciendo España con Francia, Francia con España en esta materia, desde hace años, es infinita. Por cierto, y abro un paréntesis, ojalá cuando se luchaba contra ETA, Francia hubiera hecho lo mismo ayudándonos, cosa que no hizo. Por lo tanto, no, tajantemente, España lo está haciendo. ¿Eso quiere decir que se puede evitar todos los atentados y que nunca van a atentar? No. Contra el terrorismo, no, esto no es una ciencia exacta. El terrorismo se llama así porque siembra el terror y te lo siembra donde y cuando menos te lo esperas. Por lo tanto, ¿se está luchando? Sí. ¿Se está llegando tarde? No. Llevamos luchando mucho antes que otros. ¿Eso es condición sine qua non para que no atenten? Por desgracia, no. Puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, España no se debería de sumar a lo de Francia y Rusia, a bombardear aire. Eso es mucho más relativo. Es mucho más relativo porque de entrada España está en Francia, o sea, está en Mali, República Centroafricana, está en Senegal o en África, mucho más que ningún otro país. Y los enemigos son los mismos, solo que en el Sahel. Si alguien me quiere darse cuenta de que estamos allí, tenemos una fragata en el Mediterráneo, tenemos guardias civiles en el Mediterráneo, tenemos boinas verdes en Bangui,
Tenemos ejército de tierra y ejército del aire en Mali y en Senegal. Si la gente no lo sabe, es su problema. Pero están allí. ¿Hay que ponerse a bombardear Siria con unas elecciones a 2 meses? ¿Con una opinión pública española que no iba a perdonar que vinieran soldados muertos? Yo, si fuera el gobierno, también me la cogería con papel de fumar. Imagino que conocerá la polémica que ha habido en Facebook con lo de las banderas de Francia. Se ha colocado la bandera de Francia transparente en los perfiles de Facebook y la gente, bueno, pues contestando. Incluso también hubo la polémica en el partido de Turquía el otro día, silbando Sí. un poco el minuto de silencio, un poco no, mucho. Tiene razón la población cuando se dice ¿Qué población? España. La población española tiene razón cuando se crea esa polémica en Facebook de estamos con Francia pero no estamos con los demás países. No entiendo la polémica. En Facebook ahora mismo surge la polémica de muchas banderitas de Francia, mucho apoyar a Francia, pero y Kenia y Turquía. Y Mira, yo lo de las redes sociales lo relativizo mucho. O sea, las redes sociales no es la población española. Pero vamos, hay muchísimos más habitantes que no utilizan las redes que los que utilizan las redes. Muchísimos más, millones más. Utilizan las redes de 30 para abajo. Incluso de 30 para abajo hay muchos que no las utilizan. De 30 para arriba ni blas. Y si las utilizan para otras cosas, no para eso. Por lo tanto, no. En absoluto. Te niego la mayor. No considero que lo que se haga en las redes sea categoría para nada. Y para esto tampoco. Esto es un artículo de hoy del ABC, lo que opina cada partido y bueno, Sí. haciendo uso un poco a que estamos a mes y poco de, Sí. de las elecciones. ¿En qué situación puede estar cada líder? Es decir, Mariano Rajoy está haciéndolo bien, no da ninguna solución. Pedro Sánchez... Si tú fueras presidente del gobierno, ¿bombardearías Siria? Si yo fuera... Si tuvieras que traer legionarios tapados con el ataúd y te montan las manifestaciones a un mes de las elecciones y tuvieras que aguantar ante la opinión pública española que no quiere la guerra y que es una opinión pública cobarde y en contra de los presupuestos de defensa, ¿tú mandarías soldados y legionarios allí? Pero entonces ahora mismo no estamos... Estamos en campaña electoral. Nos preocupa más la opinión pública que... Perdóname, es que la opinión pública no es que nos preocupe más, es que la opinión pública es la que paga impuestos y la que vota. Sin ningún lugar a dudas, esa es la desgracia de este país. Claro, es muy fácil decir, yo voy para adelante con 2 cojones y luego te pasa lo de Aznar. Y encima le ponemos a parir. Y te sale con todos los de Podemos y toda la gente y cantidad de medios en contra de haber tomado la decisión. ¿Tú qué haces a un mes de las elecciones? Desde luego, es además lo que dice Rajoy, dice no tiene nada que ver en sus circunstancias con lo del 11M. Es decir... Tiene que ver mucho, pero bueno, es una frase para intentar no tomar la decisión de aquí por lo menos hasta diciembre. Lo que está haciendo Rajoy entonces, bueno, esperar para no revolucionar todo, porque al fin y al cabo, si se toma la decisión de bombardear Siria, ¿crees que Rajoy podría perder las elecciones? Depende de lo que pasara. No, estamos haciéndonos una película. Depende de lo que pasara. España está participando ya en un montón de misiones y no está pasando nada por suerte. Como pase algo, o como atenten aquí, cuidado. Y si atentan aquí, no sería consecuencia de un bombardeo en Siria. Si atentan aquí, atentan como atentaban al 11M o tantas otras veces, porque les da la gana y porque son unos hijos de puta. No porque se bombardee Siria. No busquemos causas y efectos donde no la hay. Albert Rivera. ¿Puede llegar a ser presidente del gobierno Albert Rivera? ¿Es más que una llave? Sí. En el corto plazo, es decir, de aquí a un mes, no. De aquí a 8 años, quién sabe. Depende, veremos cómo van las cosas. En el corto plazo, no. A medio plazo, es posible. Pero sería política ficción. Pablo Iglesias, bueno, al principio, mucha revolución, muchísima gente. Desde luego se ha visto como el apoyo al líder de Podemos ha ido bajando. Sí. Y te iba a enseñar la foto esta que hemos visto antes, la de Pablo Iglesias No la he visto. de ahora. Esto es en Cataluña. Todo lleno, todo acompañado. Sí. ¿Se va a quedar solo Pablo Iglesias? ¿Qué papel, solo en el sentido de cada vez va a tener menos apoyo? ¿Qué papel va a tener Podemos después de las elecciones? Bueno, habrá que ver qué pasa aquí a las elecciones, queda un mes. Yo, a día de hoy, apunta la fecha a la que lo hacemos, yo creo que va a sacar en torno a 20 y algo diputados. Son muchos viniendo de cero, pero luego son muchos menos que le decía el país que le daba como ganador de las elecciones. Por lo tanto, se va a quedar en mucho, viniendo de cero, pero se va a quedar en mucho menos cuando se quería que era presidente del gobierno.
a Pedro Sánchez, en una entrevista, le medio obligó, con el buen sentido de la expresión, Sí. a elegir entre dos opciones. Sí, Zapatero y Felipe González. ¿Se atrevería Ángel Expósito a hacer lo mismo teniendo que argumentar mínimamente el porqué con con dos opciones? ¿Que le ¿Él? decía yo aquí? No. ¿Que ¿Por qué me respondió? No, ¿usted se ¿Tú a mí? atrevería? Sí. Sí, claro, dime lo que quieras. ¿Hacerme un test? Sí. Lo que quieras. ¿Al rincón de pensar o en la tuya o en la mía? Es que en su género me gustan los dos. Es que no son comparables. Esto es puro, ¿cómo decirte? Puro show ¿Con cuál se siente más identificado? con el rincón de pensar. El señor Pero me de- gustan los dos, ¿eh? Sí, Te lo puedo asegurar. son Cada uno en es lo su que ha dicho, género. son Como si me distintos. dices, claro, una comedia, 8 apellidos vascos o Apocalipsis Now. Joder, es que no son comparables. ¿Sabes? Las dos, ¿entiendes? ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter? Porque Joder, macho. en la entrevista que Estas sí que son paralelas. en la entrevista que le hicieron en el Retiro, en el Parque Retiro, Sí. en el Bote, Sí, comentaba que una de las que le gusta mucho era Harry Potter, aunque Sí. fuera una fricada que le gusta Total. Harry Potter. es que las dos son fricadas. ¿Está usted en el Tengo cine? que elegir una, Harry Potter. Harry Potter. ¿Melendi o Estopa? Estopa. Tajante. ¿Ana Pastor o Jordi Évole? Y aquí sí me gustaría que matizara un poquillo el porqué. Es que no te sé decir. Con Ana Pastor he trabajado y me cae muy bien, pero me parece que es una gran actriz. Es una gran actriz. Ha encontrado su personaje en cierta provocación, que yo creo que no es... No. Yo de los dos he trabajado con ella y la aprecio mucho, ¿eh? Y me quedo con Jordi Évole porque me parece mucho más original. Sí, Jordi Évole. No comparto mucho, ¿eh? Pero Jordi Évole. Y ya por último, radio, televisión o Radio. periódico. Radio, Tajante. ¿qué factor diferencial tiene la radio que no tenga la televisión, que no tenga un periódico? Muchos. El primero es que es el menos fingido de todos. Tú puedes escribir siendo totalmente mentira lo que sientes, llorando, riéndote y expresando otra cosa. En la televisión hay demasiados factores que no dependen de ti. Desde el maquillaje al vestuario pasando por la iluminación, la radio es pura. Cantas la traviata en la radio. Se ve si estás triste, si no estás triste, si eres tú, si no eres tú. De los tres medios, el más puro es la radio. Y el que puedes estar haciendo otra cosa, oyéndolo, o viéndolo o atendiéndolo, es la radio. La tele no, y la prensa tampoco. Y ya por último, Esto lo hace una vez, ¿eh? sí, además de las La modernas, nueva, ¿no? la que está dice yo. ¿Cuál es el buen periodista? ¿Y en España se cuida el periodista o no se cuida el periodista? El periodismo. Vamos a ver, buen periodista, por buscarte unas cuantas características más o menos generales del buen periodista. Vocacional, honrado, te estoy diciendo los ideales de un buen periodista. Ujú. Vocacional, honrado y súper trabajador. Esas serían las tres características que va a tener un buen periodista. Y a la pregunta de si en España se cuida el periodista, yo te respondería de otra manera. En España no tiene que cuidar al periodista, los periodistas tienen que cuidarse por sí solos. Esto ya no es una guardería, y somos tíos de 50, 40, 30 y 25 años. Por lo tanto, ya que te cuide tu padre cuando tenías menos. Antes no. Yo creo que en España no se considera, en general, a la profesión periodística, porque la profesión periodística nos hemos encargado de que no se nos considere. En general, como siempre, hay gente de puta madre tipo Caresón, ¿sabes? Ahora, todos los grandes defectos y todos los menosprecios que pueda tener la profesión, en gran medida se los ha buscado la profesión. Por lo tanto, aguantarse. ¿Seguirá creciendo la copa? Sin duda. Seguirá creciendo, pero vamos, ad infinitum. Sin duda, absolutamente sin duda. Vale, pues ¿Te vale así? me vale todo perfecto. Muchísimas gracias por atendernos, por atenderme. Y la verdad que ha sido un placer venir aquí a los estudios de la COPE y poder charlar un rato con uno de los grandes del periodismo y con uno de los grandes locutores. ¡Enorme! Grande no. Yo se lo aseguro. Enorme. Además no soy el único que lo dice muchísima gente y con datos le respaldan. Pues te lo agradezco. Pues nada, muchísimas gracias, Ángel. A ti. Gracias. Si quieres te quedas, ¿eh? Me voy a quedar Te lo porque digo porque luego, por ejemplo, a las 4:30 vienen tertulia y vienen los dos... Aquí no hay. viene alguna Viene persona. Carmelo Encinas y Pablo Iglesias, uno de Serie Media. Vienen aquí. Y luego a las 5 viene la parte de humor que hacemos con Gino Uriarte
la parte de música y tal, Sí, yo lo he visto. cachondeo, Se lo he escuchado. que lo hacemos aquí, lo hacemos aquí también. Bueno, Si quieres quedar. yo simplemente voy a estar haciendo fotos y vídeos, a lo mejor un No poquito y ya molestas. está. ¿Vale? La verdad es que estoy encantado. Que a lo mejor, dado la... Hombre, que un chaval te hable por Twitter y que continuamente... Que a lo mejor se puede pensar, este chaval está loco o... No, el problema no es que esté loco, el problema es que no te puedes fiar. Exactamente, a eso me refería. ¿Sabes? Quería que me... Por eso fui a la catedral, pregón. para que me conociera, para que me pusiera, que yo simplemente soy un chaval con 20 años que es vocacional absolutamente y que quiere aprender de los mejores, simplemente por eso he Pues venido por eso aquí. mismo And te decidí, I pues, had tío, no te loved preocupes. you just the same. And you have broken every single fucking rule. And I had loved you like a fool.